No hay nada normal cuando vas a hacer una entrevista televisiva. No es un ambiente relajado. Todo es falso. Cada simple cosa es falsa. Llegas a estar hiperconsciente de todo. Brillando en tu cara hay enormes luces del tamaño de un frigorífico. Y alguien te dice, tranquila, ignora la cámara. A veces, cuando me entrevistan, me quedo bloqueado. Tengo dificultad para expresarme. Y ahora estoy haciendo exactamente lo que he dicho que no se debería hacer. Pensar en una respuesta. En una entrevista pasan cosas que no esperas. Te hacen preguntas para las que no estabas preparado. Pobre de ti, si dices algo frívolo, porque luego explota. Es genial siempre que en la televisión algo sale mal. Tenemos algo malo que lo saca a relucir. Ese momento triste en el que nos alegramos por el mal ajeno. Va a haber un accidente de coche. En 1995, la princesa Diana corrió uno de los mayores riesgos que cualquier figura pública podría asumir. Su Alteza Real, ¿estaba preparada para soportar las presiones que recibiría al convertirse en miembro de la familia real? A los 19 años, una siempre cree estar preparada para todo. Al verlo, era completamente consciente de que era un programa televisivo extraordinario y prácticamente cada frase era impactante. Esta confesión tan pública hizo añicos para siempre la imagen de cuento de hadas de una de las mujeres más famosas del mundo. Fue como si hubiera estallado una bomba en medio de la familia real. Sin embargo, durante décadas, los entresijos de la entrevista han sido un misterio. Martin Bashir había ocultado todo lo referente a la entrevista en un drama increíble, como algo sacado de las obras de John le Carré. Descubriremos de la mano de empleados de la BBC, periodistas de investigación y personas del círculo íntimo de Diana por qué decidió dar esa extraordinaria entrevista. Corría el rumor de que ella creía que estaba siendo vigilada por el MI5 y que podría haber sido un objetivo. Preguntaremos si Diana estaba más controlada de lo que nadie pudo sospechar. La princesa me contó que Martin la había instruido sobre cómo responder a las preguntas. Y descubriremos cómo la entrevista transformó no solo la propia vida de Diana, sino toda la cultura británica. Por fin estábamos viendo a una mujer moderna del siglo XX defendiéndose a sí misma. También cómo se encendía la mecha de la tragedia. La atención del público fue estratosférica. Se agravaba. Te preguntabas dónde iba a acabar todo aquello. Diana, la entrevista que impactó al mundo. La princesa ha empezado el día con una visita a un gimnasio del oeste de Londres. Parece estar alegre, impasible por la tormenta que se ha desatado con su entrevista. Una tormenta que ha creado incluso más interés de lo normal en ella. Creo que es una ingenua, porque no tiene necesidad de... Parecía una joven triste en muchos aspectos. Confusa, muy confusa. Quisiera ser reina de corazones, reinar en el corazón de la gente. Pero no me veo como reina de este país. Vi a la princesa un año después de la entrevista de Panorama y me dijo que nunca debería haber dicho reina de corazones. No lo decía en serio, fue algo trivial. No creo que hubiera pensado exactamente las consecuencias de muchas de las cosas que dijo. No lo creo. Ella era completamente consciente de lo que estaba haciendo. Entró en la familia real como una pequeña, preciosa y ruborizada novia adolescente, pero maduró hasta convertirse en todo lo contrario. Alguien muy fuerte, y creo que la entrevista de Panorama fue una señal de ello. Fue una decisión muy inteligente por parte de Diana explicar su versión de la historia. La explosión de esa entrevista fue el resultado de las frustraciones que habían ido creciendo en Diana a lo largo de más de una década. Para comprender cómo se prendió la mecha de la entrevista, tenemos que regresar a una de sus primeras apariciones mediáticas. A las 3 en punto, el príncipe Carlos y Lady Diana aparecieron por primera vez en público. Fue la primera vez que vimos el anillo de zafiros y diamantes. En aquella época, la entrevista por su compromiso fue vista como el principio de su casting estelar como princesa de cuento de hadas. No sabía qué pensabas de mí. Que eras alguien increíble.
Sin embargo, vistas a través del objetivo de la entrevista, estas imágenes familiares adquieren una luz muy diferente. Esta mañana el padre de Diana nos dijo que creía que sería una muy buena ama de casa. ¿Eso ha dicho? Ya veremos. Bien, listo. Toma 1. Me llamo Vidisha y soy directora de cine y periodista. Cuando veo entrevistas tempranas de Diana, veo una mujer inteligente que está luchando con su papel y con el puro menosprecio que muchos entrevistadores le manifiestan con sus sonrisitas. Me sorprende lo valiente que ha sido aceptándome. Y supongo que por aceptar su amor. Por supuesto. Lo que sea que ese amor signifique, interprételo como quiera. Si como mujer estás viendo el programa, intuyes el peligro. Huye, huye. Me llamo Dicky Arbiter. Soy ex portavoz del Palacio de Buckingham y ahora comentarista de la Casa Real. Creo que para el príncipe de Gales era un poco vergonzoso decir que sí, que estaba enamorado. No puedes culparle por decir lo que dijo, dado el hecho de que no son educados para expresar emociones. Resultó que tenía una aventura en toda regla con otra persona. A mitad de los años 80, la aventura de Carlos con Camilla Parker Bowles era un secreto a voces. Sin embargo, a lo largo de la década, documentales televisivos como los presentados por Alistair Barnett mantuvieron viva la fantasía de una pareja de cuento de hadas. Sí, 4 manos, 2 príncipes y un piano. Una sesión de fotos en el Palacio de Kensington con el príncipe, la princesa de Gales y su familia. Me llamo Richard Kay y durante muchos años fui corresponsal del Daily Mail de la Casa Real. Durante la época crucial de Diana, escribí muchísimo sobre ella y llegamos a ser amigos. Mostró cómo era un documental real en esa época. Era muy cuidado y muy respetuoso. Parecía evocar algo que podría ser de la década de los 50. ¿Cuál cree que es su papel, su contribución? Creo que mi papel es el de apoyar a mi esposo en lo que pueda, estar siempre detrás de él, animándolo, y también ser madre y esposa, que es lo más importante. Para Diana, la perdurable fantasía nacional de la esposa diligente estaba convirtiéndose rápidamente en una trampa. Y en junio de 1992 trató por primera vez de ser libre. Faltan 24 horas para que salga a la venta el libro que asegura exponer serias desavenencias en su matrimonio. Al trabajar con el escritor Andrew Morton a través de un intermediario, Diana mantuvo en secreto su propia implicación en esta revelación de su triste matrimonio. Sin embargo, al aparecer sospechas sobre su complicidad, la furia llegó a palacio. La opinión de la reina es que no se deben expresar sentimientos públicamente porque formas parte de la monarquía. Debería estar por encima de todo. Lejos de liberarla, el libro de Andrew Morton simplemente apretó sus cadenas. Esperaba que el libro de Andrew Morton la rescatara, pero no lo hizo, porque la Casa Real cerró las puertas. Desde 1992, Diana vivió sola en el Palacio de Kensington, separada, pero no divorciada. Con todas las citas con los medios ferozmente controladas ahora por Palacio, parecía atrapada en un limbo real. Sin embargo, un movimiento de su esposo le dio la idea para salir de ese punto muerto. Creo que lo que la motivó principalmente a hacer aquella entrevista de Panorama fue la entrevista de Carlos con Jonathan Dimbleby el año anterior. Esa entrevista había impresionado bastante a Diana. Se recuerda únicamente por una revelación. ¿Trató de ser fiel y honesto con su esposa cuando aceptó el voto del matrimonio? Sí, por supuesto. ¿Lo fue? Sí. Hasta que se desmoronó irremediablemente. Hubo algo en cómo ella se sintió una vez que Carlos salió de esa entrevista. Hubo una especie de franqueza en esa entrevista que ella admiró bastante y comenzó a preguntarse y a hablar sobre si debería hacer algo ella también.
Me llamo Paul Burrell y fui mayordomo de Diana, la princesa de Gales. Sí. Recuerdo que una vez la princesa me dijo: me gustaría que salieras a recoger a alguien de White City. Es un secreto. No queremos que nadie se entere. Recuerdo haber ido en mi coche a recoger a Martin Bashir. Él se tumbó en el asiento trasero del coche y le cubrí con una manta. Nadie sabía que Martin Bashir estaba visitando a Diana, princesa de Gales, y tenía que seguir siendo un secreto. Era como un crío saltando las escaleras del Palacio de Kensington. Para él era muy emocionante. Por aquel entonces pensé que la princesa tenía muy pocos amigos y que había conseguido uno dentro de la BBC. Alguien que le daría consejos sobre los medios. No pensé nunca que esa amistad se convertiría en una gran entrevista. En 1995, cada movimiento de Diana era observado por los consejeros de la Casa Real con miedo a que pudiera de nuevo declarar en contra del futuro rey. Ese verano ya había aparecido una pequeña grieta en la fortaleza que el servicio de prensa real había diseñado para evitar el escándalo. Me llamo Richard Eyre y a principios de los años 90 era el director de política editorial de la BBC. Mantenía reuniones regulares con el editor de Panorama. Creo que esto pasó a principios del verano de 1995. Teníamos una reunión rutinaria y estábamos repasando algunas ideas para el programa. Steve se levantó para irse y llegó a la puerta de mi despacho. Lo recuerdo bien. Entonces se volvió y dijo: «Ah, por cierto, ahora que estoy aquí debería decir esto de la princesa Diana». Y me contó que Martin Bashir, reportero de Panorama, pensaba que tenía oportunidad de reunirse con la princesa. Supongo que si hubiera que elegir qué reportero de Panorama tenía más posibilidades de conseguir una exclusiva en una escala mundial así, Martin hubiera sido probablemente la última persona en la que se hubiera pensado. Más importante, de hecho, voy a probar la primera tortilla de Leonard. Y aquí viene. Muy bien, muchas gracias. Martin Bashir era un pececito en el gran estanque de la BBC. Había participado como reportero en el programa Songs of Praise, pero no era muy conocido en aquella época. No sé quién era. ¿Quién era? Ni yo ni el editor de Panorama hubiéramos pensado que que hubiera una oportunidad de que ella nos concediera una entrevista. Parte de ello se debía a que a ella siempre se le acercaban periodistas, sobre todo periodistas de televisión famosos, para pedirle una entrevista. Solía recibir numerosas peticiones de entrevistas. Había comido con frecuencia con Clive James, con David Frost y otros periodistas importantes de la época. Me hubiera encantado entrevistar a Diana, por supuesto. Supongo que esperando que sucediera algún día, le escribí diciéndole: si alguna vez te apetece hablar de esto a cámara, aquí estoy yo. Estoy aquí. Diana podría haber decidido en privado que quería hacer algún tipo de documental televisivo. Pero ¿cómo venció Martin Bashir a sus rivales muchísimo más famosos y ganó el premio a la entrevista más deseada? Me llamo Chris Blackheart y era periodista y reportero de investigación del The Independent. Muy poco después de que apareciera la entrevista, la historia sobre la historia se hizo muy famosa. No faltó gente que sospechara de lo que había logrado Martin Bashir y sobre todo sus propios compañeros. Estuvimos en contacto con compañeros periodistas de la BBC y esta información me hizo pensar que las cosas podrían no ser lo que parecen. Según la investigación de Blackheart, Martin Bashir se había reunido inicialmente con el hermano de Diana, el conde de Spencer, para discutir ideas sobre un posible documental. Su tema, la vigilancia estatal de la familia real. El conde de Spencer sospechaba de los servicios de seguridad y de que iban a por él
o de que le vigilaban a él y a su familia. Y a medida que Martin Bashir conocía a Charles Spencer, fue capaz de alimentar estas sospechas, dándose cuenta, según avanzaba, de que se estaba acercando cada vez más a un premio fantástico: una entrevista con la princesa Diana. Según avanzan las conversaciones, Martin Bashir parece haber hecho una afirmación audaz. Martin Bashir estaba comentando a la gente que alguien dentro del MI5 le había dicho que la princesa estaba siendo vigilada, seguida, etc. Recuerdo que levanté las tablas del suelo buscando aparatos. Desatornillé teléfonos. La princesa siempre pensó que alguien había pinchado sus teléfonos. Siempre le pareció que la escuchaban. Nunca sabrás cuánto. Nunca lo sabrás. Lo sé, querida. El periódico The Sun afirma que esta cinta es auténtica y... Solo 3 años antes, The Sun había revelado la existencia de una grabación de una supuesta conversación telefónica entre Diana y su amigo íntimo, James Gilby. La grabación de la cinta fue casi sin duda hecha por uno de los servicios de seguridad y filtrada deliberadamente. El ministro del Interior refutó las acusaciones sobre la involucración del MI5 en... Nadie ha presentado la más mínima evidencia respaldando la repetida afirmación de que el MI5 o cualquier otra parte de los servicios de seguridad estuviera a favor de él. ¿Aprovechó Martin estos miedos y prejuicios que tenía Diana? Probablemente sí. Sinceramente, no hubiera sido muy difícil. El asunto se volvió más turbio cuando, tras la entrevista, se descubrió que Martin Bashir había producido un buen número de documentos falsos. La pregunta era, ¿por qué? Fue a ver a un artista gráfico, quien elaboró un extracto bancario de una cuenta de NatWest en Brighton, que aparentemente pertenecía al ex jefe de seguridad del conde de Spencer, Alan Waller. El extracto mostraba un pago de una misteriosa empresa en un paraíso fiscal. Se sospechó que Bashir podría haber creado esos documentos falsos para alimentar los temores de la princesa y de su hermano, lo que a su vez llevaría a Diana a acceder a la entrevista. Parecía que Martin Bashir le estuviera diciendo a Charles Spencer que los servicios de seguridad estaban pagando a Alan Waller por información sobre él y sobre su hermana. Tras la entrevista, la BBC abrió una investigación. Al final no negaron que los extractos hubieran sido creados. No lo negaron, pero dijeron que estaban satisfechos de no haber asegurado la entrevista. No se la habían mostrado a Diana y tampoco la habían asegurado. Con las negativas de Martin Bashir y aparentemente de la propia Diana confirmando que no había visto los documentos falsos, Bashir fue absuelto. En cuanto a la explicación de la BBC de por qué se crearon los documentos, no convenció a todos. Me temo que muchos de nosotros nos burlamos en aquel momento. ¿Por qué llegarías hasta tal punto? ¿Por qué te complicarías tanto como para crear un extracto bancario? Algo tan serio. Sin embargo, muchos creen que fue otro elemento de la estrategia de Bashir, el factor más importante para asegurar la entrevista. La Diana que conocí quería hacer ese programa. Iba a hacerlo, tanto si le habían mostrado un documento falso como si no. La discreción era la clave. Martin no estaba preparado para seguir los trámites aceptados generalmente para conseguir una entrevista real. Creo que la princesa opinaba que si un periodista entraba por la puerta principal del Palacio de Buckingham, es decir, siguiendo los procedimientos establecidos por la oficina de prensa para pedir una entrevista con ella, esa petición nunca le llegaría. Los acercamientos de entrevistadores de perfil alto que se sometieron a ese filtro del Servicio Oficial de Prensa de Palacio nunca tuvieron éxito. Por supuesto, Martin era un secreto. Nadie le conocía, y esa era su gran ventaja. No había pasado el procedimiento normal a través de la oficina del secretario real. Él no era famoso. Solo había una persona famosa en la entrevista y esa era Diana. Era importante que si iba a dar una entrevista, y eso es lo que sucedió con Panorama, fuera con un desconocido comparable. Tras semanas de reuniones secretas con Diana, las negociaciones de Bashir al fin dieron frutos. De repente, el proyecto tomó forma rápidamente a finales de octubre.
lo que me llevó a redactar el único documento escrito que hay de todas nuestras conversaciones. Steve Hewlett y uno de sus reporteros, es decir, Martin Bashir, vinieron a verme para hablar de un proyecto del que llevamos conversando ya varios meses. El resultado de esa reunión fue que debemos avanzar a toda máquina. Siento ser tan ambiguo. Escribo al final de este escrito. El consentimiento de Diana a la entrevista tenía una condición decisiva. No debe saberlo el Palacio de Buckingham. Lo que ella dijo no fue que no daría la entrevista, sino que si la noticia se filtraba, estaba segura de que Palacio encontraría la manera de detener la entrevista. Trabajamos con la base de, va a sonar un poco tonto, pero de dar información solo a los que necesiten saberla. En las primeras semanas, básicamente solo Martin Bashir, su editor,